El despertar de una nación, Venezuela detrás de su democracia. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El momento ya está cerca. A solo horas de las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha intensificado la persecución contra opositores. Las autoridades venezolanas han detenido a al menos 5 activistas políticos en las últimas 72 horas, acusándolos de fomentar el odio. Estos arrestos se suman a las 71 detenciones arbitrarias registradas desde el inicio de la campaña, todas vinculadas al principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Además, el gobierno venezolano ha impedido la llegada de observadores internacionales. Exgobernantes latinoamericanos que planeaban viajar a Venezuela como observadores fueron vetados, y Chile ha protestado por la deportación de sus observadores. Las elecciones en Venezuela, programadas para el 28 de julio, se han visto marcadas por una serie de acciones represivas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas han incluido no solo detenciones arbitrarias de opositores, sino también restricciones significativas para observadores internacionales y otros actores políticos críticos. En un esfuerzo por limitar la supervisión internacional, el gobierno de Maduro impidió la llegada de varios exgobernantes latinoamericanos que se dirigían a Venezuela para actuar como observadores electorales. Entre ellos se encontraban figuras como Mireya Moscoso de Panamá y Vicente Fox de México. Además, el gobierno chileno presentó una protesta formal después de que sus senadores fueron deportados al llegar a Venezuela para cumplir con funciones de observación. El clima preelectoral ha sido tenso y violento. En los días previos a las elecciones, se han reportado al menos 71 detenciones arbitrarias de individuos relacionados con la oposición, incluyendo figuras destacadas y activistas. Este incremento en la represión ha sido percibido como un intento del gobierno de Maduro de intimidar a la oposición y disuadir la participación de sus seguidores en el proceso electoral. Dentro de este contexto, Maduro ha advertido sobre posibles disturbios y ha repetido su narrativa de que la oposición busca desestabilizar el país. Ha declarado que solo él puede garantizar la paz en Venezuela, mientras acusa a sus adversarios de planear actos de violencia para desacreditar las elecciones. La respuesta internacional ha sido de preocupación y condena. Líderes de varios países, incluyendo Brasil y Chile, han manifestado su inquietud por las declaraciones de Maduro y por el ambiente represivo que rodea las elecciones. Estas acciones y declaraciones aumentan las dudas sobre la transparencia y la equidad del proceso electoral en Venezuela. En resumen, la situación en Venezuela es extremadamente tensa y la comunidad internacional está atenta al desarrollo de los eventos en los días previos a las elecciones. La represión de opositores y la limitación de la supervisión internacional plantean serias preocupaciones sobre la legitimidad de los comicios y el futuro democrático del país. La situación en Venezuela antes de las elecciones ha alcanzado un nivel crítico, con múltiples indicios de que el presidente Nicolás Maduro podría estar planeando manipular el proceso electoral para mantenerse en el poder. En los días previos a las elecciones, el gobierno de Maduro ha expulsado a observadores internacionales y ha tomado medidas enérgicas contra la oposición. Exgobernantes latinoamericanos y senadores chilenos que planeaban supervisar las elecciones fueron impedidos de ingresar al país o deportados. Además, se han registrado detenciones arbitrarias de activistas políticos y líderes opositores, con más de 71 personas arrestadas por motivos políticos. La comunidad internacional ha expresado una creciente preocupación por la falta de transparencia y el ambiente represivo que rodea las elecciones. Líderes de varios países han condenado las acciones del gobierno venezolano y han instado a Maduro a permitir un proceso electoral justo y democrático. La expulsión de observadores y la detención de opositores son vistas como intentos de controlar el resultado electoral y evitar una derrota. Las declaraciones de Maduro, en las que sugiere que la oposición planea desestabilizar el país y sus advertencias sobre posibles disturbios, han sido interpretadas como tácticas para justificar una eventual manipulación electoral. La posibilidad de un fraude electoral gigantesco ha sido mencionada en varios informes y análisis internacionales, alertando sobre la negativa de Maduro a reconocer una posible derrota en las urnas.
En este contexto, la comunidad internacional sigue atenta a los desarrollos en Venezuela y muchos gobiernos y organizaciones están preparados para responder a cualquier irregularidad en el proceso electoral. La situación sigue siendo extremadamente volátil y la preocupación por el futuro democrático de Venezuela es alta. Queridos venezolanos, hoy, más que nunca, es fundamental que cada uno de nosotros alce la voz y tome acción. La situación en nuestro país ha alcanzado un punto crítico y ahora tenemos la oportunidad de cambiar el curso de nuestra historia. No permitamos que la represión y el miedo nos silencien. Debemos ir masivamente a depositar nuestro voto, no solo como un derecho, sino como un deber patriótico. Cada voto cuenta y tiene el poder de transformar nuestra realidad. Votar es un acto de valentía, un acto de resistencia contra la dictadura que ha sumido a nuestra bella Venezuela en una crisis sin precedentes. Es un paso hacia la libertad, hacia un futuro donde nuestros hijos puedan crecer en paz y prosperidad. Sabemos que enfrentamos obstáculos, que la situación no es fácil. Sin embargo, nuestra determinación y unidad pueden superar cualquier desafío. No dejemos que el miedo nos paralice. Demostremos al mundo que los venezolanos no nos rendimos, que luchamos por nuestra libertad y por la democracia. Salir a votar es un grito de esperanza, una declaración de que no aceptamos más abusos, más corrupción, más violaciones a nuestros derechos. Es una oportunidad para decirle al régimen que su tiempo ha terminado, que Venezuela merece un gobierno que respete y trabaje por su gente. Recordemos que la historia está llena de ejemplos de pueblos que se han levantado y han recuperado su libertad a través de la participación ciudadana. Sigamos su ejemplo. No estamos solos, el mundo nos observa y apoya. Nuestra lucha es justa y necesaria. Ánimo, venezolanos. La libertad está cerca. Salgamos todos a votar y construyamos juntos la Venezuela que soñamos. Nuestro país nos necesita ahora más que nunca. Cada voto es una chispa de esperanza, una luz en la oscuridad. Hagamos que esa luz brille más fuerte que nunca. Con valentía y esperanza. Queridos hermanos venezolanos, nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. A pesar de las dificultades y los obstáculos, estamos más unidos que nunca en nuestra determinación de lograr un cambio. Aunque no contamos con observadores internacionales, podemos confiar en que nuestros observadores nacionales se encargarán de proteger y defender cada voto con firmeza y valentía. La unidad de nuestro pueblo es nuestra mayor fortaleza. Nunca antes Venezuela se había unido de esta manera, con un propósito tan claro y una voluntad tan inquebrantable. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Cada voto cuenta, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se respete la voluntad del pueblo. Nuestros observadores nacionales estarán presentes en cada rincón del país, vigilando y asegurando que el proceso electoral se desarrolle de manera justa y transparente. Su labor será esencial para garantizar que cada voto sea contado y que la voz de cada venezolano sea escuchada. Con su compromiso y nuestra participación masiva, podemos superar cualquier intento de manipulación y fraude. Este es un llamado a la acción, un llamado a la esperanza y a la valentía. Mañana, cuando depositemos nuestro voto, no solo estaremos ejerciendo un derecho, sino también reafirmando nuestro compromiso con un futuro mejor para todos. Es un acto de amor por nuestras familias y por las generaciones que vienen. No dejemos que el miedo o la incertidumbre nos detengan. Unidos, podemos triunfar. Sabemos que el camino no ha sido fácil, pero estamos más cerca que nunca de lograr la libertad que tanto anhelamos. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esta lucha, y juntos, podemos construir una Venezuela libre y democrática. Hermanos, adelante con valentía y determinación. Nuestro país nos necesita, y el futuro de Venezuela depende de nuestra participación. Mañana será un día para celebrar nuestra gran victoria, una victoria que será fruto de nuestra unidad y de nuestro deseo de cambio. Salgamos todos a votar y demostremos al mundo que Venezuela está lista para un nuevo amanecer. Con esperanza y coraje, lograremos la libertad. Con fuerza y esperanza. Si te ha gustado el video, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal, gracias.